Gloria al Señor, amados hermanos. Les saluda la hermana Gloria Paredes de Reflexiones Cristianas y estoy aquí porque quiero compartir una vez más la palabra del Señor con ustedes y esta vez con una pregunta que me hicieron acerca de si se puede ungir o no se puede ungir con sal. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oramos. Bendito Padre bueno, poderoso Dios, creador de todo lo que hay, de todo lo que existe. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos, porque solamente tú mereces ser exaltado. Venimos delante de tu presencia en el poderosísimo nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, para pedirte, Señor, en esta hora, oh Dios, que tú, Padre mío, perdones nuestras faltas, nuestros errores, oh Señor, a través de esa sangre poderosa derramada en el Calvario, y que podamos tener, Señor, día a día comunión contigo para poder estudiar tu palabra, para poder alimentarnos de ella, Señor, y para poder desarraigar toda doctrina errada, oh Dios. En tu misericordia y en tu bondad te pedimos, Señor, que seas tú gobernando nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y permitiéndonos a través de tu Espíritu Santo que nosotros podamos hacer solo lo correcto, lo que a ti te agrada, que podamos vivir, Señor, y desarrollar nuestra vida como cristianos haciendo exactamente lo que tú esperas que hagamos. Líbranos, Señor, de tomar caminos equivocados, oh Dios, en tu inmenso amor y en tu misericordia, ilumínanos con esa luz que es tu palabra, lámpara a nuestros pies. Bendecimos tu santo nombre, a ti nos humillamos, Señor, para tomar de tu presencia para nuestras vidas, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, me preguntaba alguien por allí, porque había visto que se ungía con sal para orar por los enfermos o para hacer cualquier otro tipo de oración, ¿sí? Y a esta persona le había parecido algo extraño y me decía que había preguntado, había indagado y le habían respondido que en el Antiguo Testamento, pues en algunos versículos que ya les voy a leer a continuación, se usaba la sal para ungir. Entonces, lo primero que vamos a leer aquí es en Segunda de Reyes 2:20, que debe ser el versículo que le leyeron a esta hermana, porque ella no me dijo exactamente cuál era el versículo, pero estuve buscando yo. Bien, leemos en Segunda de Reyes 2, en el versículo 20 en adelante, dice así, ¿no? Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Fue Eliseo el que pidió esta vasija, dice. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo. He leído hasta el versículo 22. Bien, en este versículo que está ubicado en el Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor toca a Eliseo y le inspira a usar la sal para sanar las aguas. Bien, ahora vamos a ver otro versículo. Vamos a leer ahí mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, verso 39 hasta el 41. Miren lo que dice aquí. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiéndose ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Esta vez no es sal, sino harina, un elemento diferente. Pero, ¿quién es el que, vamos a decir así para poder entender, tiene la idea de coger este elemento o de pedir que traigan la harina para quitar el mal que había en esa olla? Es Eliseo, el profeta de Dios, ¿verdad? ¿Quién inspira a Eliseo para que se utilice la sal o para que se utilice la harina? Es Dios. Es Dios a través de Eliseo obrando de esta manera. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento un versículo que es muy polémico, pero que también el Señor Jesús, en este caso, ya no alguien, un profeta ni nadie más, sino Jesucristo mismo, nuestro Salvador, utiliza dos elementos bastante extraños para hacer un milagro. En Juan capítulo 9, verso 6.
En esta porción leemos el título editorial que dice Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice así, en el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ocurrió el milagro. Qué extraño, ¿verdad? Parece algo eh, raro poder ver cómo Jesús utiliza su saliva y utiliza la tierra para poder hacer este milagro. Pero mi pregunta es, todas las veces que se utilizaron estos elementos, Dios no pudo haber hecho el milagro sin haber usado ninguno de estos elementos. Claro que sí, porque para Dios no hay ninguno imposible. Pudo haber hecho sin usar la harina el milagro, o sin usar la sal, o también sin usar la saliva o la tierra, en el caso de Jesús cuando hace ver al ciego de nacimiento. ¿Por qué les digo esto y por qué les explico esto? Porque lo que tenemos que ver aquí es en parte la simbología que trae cada uno de estos elementos, o lo que representan estos elementos. Por ejemplo, en el caso de la sal, vemos en el Nuevo Testamento que la sal es aquella que evita la corrupción. Es más, Jesucristo nos llama a nosotros que somos la sal de esta tierra, ¿verdad? Entonces, eso representa también al momento de echarla en el río, en esas aguas que estaban malditas, en esas aguas que extraían muerte, que nosotros, siendo la sal de la tierra ya en la actualidad, nosotros podemos llevar ese mensaje de salvación y quitar las amarguras, quitar la maldición, quitar la muerte, porque eso es lo que hace la palabra de Dios o el mensaje de salvación cuando llega a la vida de las personas. Ese es en el caso de la sal. En el caso de la harina también, que es el elemento por excelencia con el que se prepara el pan, simboliza pues esa palabra que es el alimento para nuestros cuerpos, esa palabra que es eh, la fuerza, ¿cómo podemos decir? El sustento, ¿no? Esa sería la palabra, el sustento por excelencia. ¿Quién puede vivir estando en Cristo sin comer de la palabra cada día? Nos debilitaríamos, ¿no? Y en el caso pues de la tierra y de la saliva de nuestro Señor Jesucristo, también representa que necesitamos de Él, necesitamos lo que sale de Él, lo que viene de Él, que es su palabra poderosa, que es la vida misma que Él nos imparte, para que nosotros podamos ver con claridad. Y la tierra nos representa a nosotros mismos, porque dice que el Señor formó a Adán del polvo de la tierra. Entonces, el hombre tiene que estar ligado a Dios para que pueda ver. Yo encuentro esta simbología en estos versículos y quiero decirle, amados hermanos, que más importante que los elementos que se estén usando para poder ungir, para poder orar por los enfermos, es que tengamos mucho cuidado muchas veces de usar estos elementos, porque antes se han usado en el Antiguo Testamento y no figuran como uso en el Nuevo Testamento, porque lo único que tenemos en el Nuevo Testamento es la unción por los enfermos con aceite. Eso sí quedó claro, porque recordemos que el Antiguo Testamento es la simbología, es la sombra o la imagen de alguna manera de lo que Jesucristo vendría a hacer para nosotros, de lo que Jesucristo haría para nuestras vidas. El Antiguo Testamento está lleno de simbología y no podemos pretender erradamente tomar costumbres o acciones que se hacían en el Antiguo Testamento para ministrar en este tiempo por encima de las ordenanzas que ya Dios ha establecido a través de Jesucristo, porque Jesucristo en todo el tiempo que estuvo aquí no dijo vamos a ungir con sal o vamos a ungir con barro, sino que lo hizo solo una vez. Y yo creo que Él sanó a muchos ciegos y lo ha podido hacer de diferentes formas, pero lo hizo de diferentes formas y de diferentes maneras porque Él y el Padre estaban unidos, eran uno, y el Espíritu Santo fluía a través de Jesucristo y Él ministraba de la manera que el Espíritu le daba que ministre, ¿sí? Él cuando estuvo aquí en la tierra, pero a nosotros nos dejó establecido en el libro de Santiago capítulo 5 verso 14, lo voy a leer, dice así: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué sanará al enfermo? La oración de fe. Esa es la que sanará al enfermo.
pero ungiéndole con aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y claramente se ve en estos dos versículos que hemos leído aquí en Santiago capítulo 5, del verso 14 al 15, que es una ordenanza que está puesta en las Escrituras para que nosotros, que somos la sal de la tierra, cumplamos con esta ordenanza. Dice claramente, ¿está alguno enfermo ante vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo es una ordenanza? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué es el nombre del Señor Jesús el que hace la obra? Porque es la oración de fe la que sana al enfermo, ¿sí? Pero el aceite solamente es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es el peligro? Decía yo. No estoy diciendo que si a alguien el Espíritu Santo le inspira a orar ungiendo con aceite o quizás con sal o quizás con cualquier otro elemento, esté mal o esté pecando o de arranque no se debe hacer. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que tener sumo cuidado con el peligro que hay de estar haciendo algo porque no sabemos o porque lo hemos leído en el Antiguo Testamento y esto no le agrade a Dios. ¿Recuerdan aquellos que ofrecieron fuego extraño? Esto está ocurriendo hoy en la iglesia de una manera que da mucho temor, porque la iglesia del Señor se ha dejado de buscar esa comunión con Dios y de ser guiado por el Espíritu Santo y solo está haciendo lo que se le ocurre o viene a su mente, ¿sí? Lo que le parece que a Dios le agradaría, lo que le parece a él que a Dios le gustaría. Pero recordemos que Dios ha estipulado en su palabra y que su palabra es la única que nos indica la forma en que debemos hacer todas las cosas. En el Antiguo Testamento solo vemos ejemplos y formas en cómo se limpió el agua, en cómo se quitó la muerte de esa olla de calabazas, de esa comida de calabazas, pero no el Señor le está diciendo a Eliseo, dile a mi pueblo que cada vez que el agua esté contaminada o la comida esté envenenada, hagan esto. No lo está diciendo textualmente. Lo que sí está diciendo en el Nuevo Testamento es que si hay alguno enfermo, que si está alguno delicado de salud o si hubiera cometido pecados, oren por él, ungiendo con aceite. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia en eso? Entonces debemos de tener mucho cuidado en ver y en analizar que si se está haciendo algo de alguna manera, esto está trayendo la gloria a Dios, glorifica a Dios, hay un resultado en esto, ¿sí? Hay que ver eso. El problema aquí es que muchas veces no hacemos la voluntad de Dios y que hemos dejado la Biblia y al Espíritu de Dios a un lado para hacer cosas que nos parecen que porque están allí y porque esa vez dieron resultado, también nos darán resultado a nosotros. Recuerden que Dios obra de miles de maneras distintas porque Él es soberano. Así como puede haber usado el aceite una vez y otra vez usó el barro con la saliva, porque Él lo quiso, porque a Él le plació, porque Él quiso hacerlo así y porque en el trasfondo eso traía una simbología, la cual nosotros debemos escudriñar y buscar. Pero debemos siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Hay hermanos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu de Dios, que muchas veces oran de diferentes maneras, que muchas veces usan otros elementos, quizás que el Espíritu les inspira en ese momento, pero hay que tener cuidado que sea de Dios y no que sea algo que se nos ocurre nada más. Hay mucho peligro en hacer estas cosas porque trae división a la iglesia, trae problema, trae resentimiento, trae confusión, que es uno de los espíritus que está obrando hoy en día en todas las iglesias. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. En vez de irnos a los márgenes, centrémonos en lo que dice la palabra del Señor, que el Nuevo Testamento está escrito para dirigir nuestras vidas. No estoy diciendo que desechemos el Antiguo Testamento, no, pero recordemos que el Antiguo Testamento es símbolo del Señor Jesucristo, es símbolo de lo que Él haría con nuestras vidas, ¿sí? Entonces el aceite sí está indicado para que nosotros podamos ungir a los enfermos, oremos por ellos, pidamos sanidad, ¿sí? También algo muy importante es que nosotros nos preocupemos de la sal, sí, pero de la sal que somos nosotros, que estemos muy saladitos, que estemos muy llenos de la presencia del Señor, que estemos andando correctamente, de manera que donde vayamos podamos llevar esa sal y podamos compartir a los demás. Y esa sal que ayuda a no corromperse, esa sal que ayuda
a conservar, ¿sí? Hoy en día que se está dejando atrás tanto las buenas costumbres, los principios, los valores cristianos, pues nosotros debemos de ir y enseñar todo ello. De esta manera conservar aún la sociedad, de esta manera conservar aún esa fe que en algunos se está apagando. Amados hermanos, quiero decirles de todo corazón que solo existen dos maneras o dos formas necesarias para dirigir nuestras vidas en cuanto a nuestro crecimiento espiritual y en cuanto a la administración dentro de la iglesia y en cuanto también al ministerio al que el Señor nos ha llamado, de diferentes ministerios, ¿no? Y de diferentes formas. Es que estemos siempre guiados y alumbrados por la palabra de Dios, que todo lo hagamos tal y como el Señor lo ha indicado. Y lo otro, que seamos llenos del poder de Dios, de su Espíritu Santo, para ser dirigidos por este Espíritu de Dios. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y dejemos de estar buscando fórmulas extrañas o diferentes que porque de repente se han hecho en el Antiguo Testamento hoy podrían surtir efecto. Yo no digo que no podrían surtir efecto, lo que estoy diciendo es que si el Espíritu te ha inspirado a hacerlo, y mucho cuidado de que sea el Espíritu, no un espíritu de confusión, ¿sí? Porque de repente lo haces con buena intención, pero sin el conocimiento de la palabra. Pero lo que yo te puedo asegurar en este momento es que la palabra ha estipulado que la unción sea con aceite para poder orar por los enfermos. Porque estaba viendo allí algunas cositas leyendo en el internet y veo que esto de la unción con sal se usa muchas veces para como en artes chamánicos o en artes mágicos para poner la sal en los lugares de la casa, para llamar a las vibraciones positivas y negativas. Entonces, todas estas cosas se sacan, de repente alguien lo leyó en la Biblia, pero lo sacó de contexto. Ese es el peligro de no ser guiados por el Espíritu Santo. Y hacen cosas que a Dios no le agrada. Y entra un espíritu de error, entra un espíritu que va a maldecir las vidas, que va a crear desunión, que va a crear confusión y todo se va a destruir. Amados hermanos, espero que Dios bendiga sus vidas con esta palabra y recuerden, hay toda seguridad de lo que nosotros podemos hacer si lo hacemos exactamente conforme el Señor lo ha indicado. Hay mucha diferencia entre un mandato y un suceso esporádico. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande en el amor de Cristo. Que Dios nos bendiga a todos. Bye bye.